La captura de Franco y los integrantes de su gobierno deja a los principales enclaves nacionales aislados y descoordinados. El temprano centralismo llevado a cabo por Franco se descubre como su principal debilidad cuando el gobierno de Burgos cae y las diferentes plazas rebeldes actúan de manera independiente. En este panorama, los territorios meridionales del centro de la península y norte de Andalucía resultan estratégicamente muy vulnerables a los ataques republicanos. Francia y Reino Unido reconocen su apoyo directo al gobierno republicano de Negrín, mientras Alemania comienza la retirada de sus efectivos para concentrarlos en nuevos frentes. A finales de abril, rodeadas y debilitadas por los bombardeos, las tropas navarras se rinden a la República. A pesar de ello, gran parte de sus efectivos continuarán su particular guerra de guerrillas en las estribaciones del territorio, a medio camino entre España y Francia. Las ciudades costeras de Galicia y el norte de Portugal reciben una oleada de fugitivos que se amontonan en los puertos atlánticos intentando huir. Pocos lo consiguen. No encuentran la colaboración necesaria por parte de los buques alemanes y las tropas republicanas toman las últimas plazas insurrectas. Finalmente, un parte firmado por el propio Azaña anuncia el día 30 de abril de 1939 el fin de la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rebelde, han alcanzado las tropas republicanas sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.